buenas tardes. Vamos a continuar con la parte de la lógica proposicional, el enfoque semántico. La lógica, como les dije, ya definimos a un lenguaje de manera rigurosa y ya definimos los mundos posibles, que son las asignaciones de valores de verdad a las letras proposicionales, y también ya definimos verdad. Para eso utilizamos las tablas de verdad. Entonces ya tenemos el concepto de lo que es una interpretación y de lo que es que una fórmula sea verdadera en una cierta interpretación. Esos son los dos conceptos necesarios para hacer un estudio de las nociones semánticas. Las nociones semánticas que yo voy a ver son 6. Aquí están las primeras 3. Las primeras 3 se refieren a una fórmula solita. Una fórmula alfa, aquí puse alfa, beta y gamma, pero es lo mismo, es una fórmula cualquiera. Entonces déjenme darles las 3 nociones fundamentales. Entonces miren, cuando veamos L interpretación, ustedes piensen asignación de valores de verdad a las letras. Entonces fíjense, yo tengo mi lenguaje, tengo todos mis mundos posibles y tengo fórmulas. La fórmula en cada interpretación va a tener un valor de verdad que yo ya sé calcular, como lo hicimos la vez pasada con la definición de verdad que dimos. Entonces yo ya tengo qué quiere decir que una fórmula sea verdadera en una cierta interpretación. Entonces, las fórmulas caen en 3 distintos grupos. El primer grupo es el grupo de las tautologías. Una fórmula es una tautología si es verdadera bajo cualquier interpretación para el lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cómo le asigne valores de verdad a las letras proposicionales, esa fórmula resulta verdadera. Son las verdades lógicas que se llaman tautologías en este lenguaje particular. ¿O qué otra cosa puede pasar? Pues puede pasar que sea al revés, que la fórmula sea falsa en todas las posibles interpretaciones. Que no importa cómo le asigne valores de verdad a las letras, la fórmula es falsa. A esa fórmula se le llama una contradicción, son las falsedades lógicas. Su falsedad no depende de las condiciones del mundo, sino que es una falsedad lógica. Entonces es falsa siempre. Por último, están las fórmulas que no son ni tautologías ni contradicciones, que son verdaderas en ciertos mundos y falsas en ciertos otros. A esas fórmulas se les llama contingentes, son las contingencias lógicas. Una fórmula gamma es contingente si existen interpretaciones y 1 y 2 las llamo distintas porque tienen que ser distintas interpretaciones. La fórmula en cada interpretación tiene un valor de verdad y aquí lo que estoy diciendo es, puedo encontrar interpretaciones para el lenguaje tales que bajo una interpretación sea verdadera y bajo otra interpretación sea falsa. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, dada una fórmula, tiene que caer en alguna de estas. Tengo a todas mis interpretaciones, hay fórmulas que van a ser verdaderas siempre, tautologías, hay fórmulas que van a ser falsas siempre, contradicciones, y hay fórmulas que a veces van a ser verdaderas y a veces van a ser falsas, son las contingencias. Entonces, aquí tengo a mis fórmulas divididas en 3. Vamos a ver, yo no me voy a dedicar, porque este es un curso panorámico acerca de la lógica, no me voy a dedicar a darles técnicas para decidir si una fórmula es verdadera o es tautología, contradictoria o contingente. Tenemos varios métodos, porque esta lógica es una lógica muy fácil. La manera más fácil de decidir si una fórmula es tautología, contradicción o contingente es hacer su tabla de verdad. Yo hago la tabla de verdad de la fórmula, no nos hemos puesto aquí a practicar hacer tablas de verdad, yo estoy suponiendo que eso lo saben hacer, eso se ve en la licenciatura. Si quieren, pueden después ver mis videos del curso de Lógica 1 que estoy dando, ahí voy a dar ejercicios y ahí sí les voy a explicar con detalle. Pero la idea es, yo hago la tabla de verdad de una fórmula, ahorita voy a ver nada más un ejemplo, y si en esa tabla de verdad la fórmula tiene pura B, ¿qué quiere decir?
que la fórmula es verdadera, no importa qué valores de verdad le asigne sus letras, por lo tanto es una tautología. Si al final me sale pura F, quiere decir que la fórmula va a ser falsa, no importa qué valores de verdad le asigne a las letras, por lo tanto la fórmula es una contradicción. Y finalmente, si en la tabla de la fórmula me salen B's y F's en distintos renglones, pues quiere decir que bajo ciertas asignaciones de verdad la fórmula es verdadera y bajo ciertas asignaciones de verdad la fórmula es falsa. Por lo tanto, la fórmula es contingente. Entonces, ahorita voy a hacerles un ejemplo, yo les voy a subir ahí al CIPI un apunte sobre todas las nociones semánticas y también les voy a dar una lista de tautologías importantes, porque se puede ver a la lógica como el estudio de las tautologías. Recuerden que uno puede decir la lógica es el estudio de las argumentaciones correctas, pero una argumentación correcta se puede representar por medio de una tautología. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, conocer a todas las tautologías implica conocer a todas las argumentaciones correctas. Entonces, son casi todos los mismos conceptos, se refieren unos a otros. Déjenme darles ejemplos muy sencillos de estas tres nociones. En el siguiente video les voy a dar las otras tres nociones semánticas. Y ahorita, simplemente les voy a dar varios ejemplos. Ejemplos de tautologías. Yo les voy a dar muchísimas, pero la tautología más obvia es P si solo si P, por ejemplo. Bueno, no la más obvia, todas las tautologías son obvias. Hay una razón por la que una tautología es tautología, porque no dice nada, dice lo que siempre pasa. Entonces, esta P si solo si P, P o no P, principio del tercero excluido, no es cierto que P y no P, principio de la no contradicción, P, entonces Q, entonces P. Esto ya está un poco más oscurito, pero vean lo que me está diciendo. Si tengo P, etc. Yo les voy a dar, hay una gran lista. Las leyes de De Morgan, por ejemplo, no P y Q es lo mismo que no P o no Q, etc. No importa. Pero la idea de las tautologías es que si ustedes hacen la tabla de verdad, ustedes van a ver que al final les va a quedar pura B. No necesitan hacer la tabla de verdad. Lo pueden ver, por ejemplo. Imagínense que yo pienso en esta fórmula, en esta que está aquí. ¿Cómo podría yo demostrar por reducción al absurdo que es una tautología? Y yo voy a decir, bueno, supongamos que no es tautología. Supongamos que hay una asignación de verdad a las letras que me la hace falsa. Por la definición de verdad, no tengo otra cosa que hacer más que la definición de verdad. Si esta fórmula fuera falsa, ¿qué querría decir? Que el antecedente es verdadero y que el consecuente es falso. ¿Por qué? Porque la definición de la implicación me dice que la única manera en la que una implicación es falsa es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Pero este consecuente es otra implicación y si es falso, quiere decir que esto es verdadero y esto es falso. ¿Pero cómo? Entonces P es verdadero y P es falso. Eso no puede pasar. Por lo tanto, no existe tal asignación de verdad, asignación de valores de verdad a las letras. Esta fórmula no puede ser falsa nunca. Esa es una manera, este tipo de argumentación por reducción al absurdo me sirve cuando tengo muchas letras. Aquí nada más tengo 2 letras, podría hacer su tabla de verdad y darme cuenta que me va a quedar verdadero, verdadero, verdadero y verdadero en los 4 renglones. Pero podría ser una fórmula más complicada. Las contradicciones, pues dense cuenta para empezar, que todas las tautologías, si las niego, se vuelven contradicciones. Porque si tengo una fórmula que es verdadera siempre, al negarla va a ser falsa siempre. Pero hay otras contradicciones famosas, la contradicción por antonomasia, digamos, es P y no P.
Esto es lo que no se vale. P y no P. Se dan cuenta que es la negación de esto, ¿no? Una cosa que mucha gente cree que es contradicción es esta. Pero esta no es contradicción. Esta es una contingencia. Si la ponemos así, entonces sí se me vuelve contradicción. Estoy diciendo, si pasa P, pasa no P, y si pasa no P, pasa P. Entonces ya con eso es contradicción. Las negaciones de cualquier tautología. Y ejemplos de contingencias. Casi cualquier fórmula que se les ocurra. P entonces Q, P entonces no Q, P y R, lo que ustedes quieran. ¿Bueno? Hay infinitas contradicciones, infinitas tautologías e infinitas contingencias. Pero es un hecho que si uno piensa en una fórmula aleatoriamente, lo más seguro es que le dé aquí. ¿No? A menos que esté pensando justamente en las tautologías y en las equivalencias lógicas. Muchas de las tautologías que yo les voy a dar en esa lista vienen expresadas como bicondicionales, como esta, que lo que me está diciendo que esto es lo mismo que esto, tienen siempre el mismo valor de verdad. Entonces, lo que a mí me importa, bueno, miren, nada más una pequeña observación, lo que les acabo de decir acerca de las tablas de verdad. Si a mí me dan una fórmula y me preguntan, ¿qué tipo de fórmula es? ¿Es tautología o no es tautología? Lo único que tengo que hacer es una tabla de verdad. Y si la fórmula es una fórmula muy grande, su tabla de verdad va a tener muchos renglones, pero va a ser finita. Y yo voy a poder calcular la tabla de verdad y llegar al final a pura B, o a B's y F's, o a pura F. Pero yo acabo la tabla y yo voy a tener una respuesta. Voy a decir, si aparece pura B, la fórmula es una tautología. A ese procedimiento se le llama un procedimiento de decisión. Yo tengo un algoritmo finito que me dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. En un número finito de pasos tú vas a llegar a tu respuesta y vas a poder contestar sí, la fórmula es tautología, no, la fórmula no es tautología. Cuando tenemos una lógica para la cual existe un procedimiento de decisión como este que les acabo de decir, que es el de las tablas de verdad, a esa lógica se le llama una lógica decidible. Es una propiedad muy buena para una teoría ser decidible en general o para una lógica ser decidible. La lógica de predicados que vamos a ver en la segunda mitad del curso, esa no es decidible. Porque básicamente cuando yo tengo una lógica decidible quiere decir que es una lógica esencialmente finita. Que puedo yo manipular un número finito de veces los símbolos y llegar a mi respuesta. Pero aquí ustedes no tienen ningún problema. Lo que me importa es, yo les voy a dar una lista, es que se pongan a pensar, más me importa que empiecen a ver las relaciones entre todos estos conceptos. Pero si no han practicado lo suficiente, después les conviene ir a algunos de mis otros videos de otros cursos en donde explico las tablas de verdad, porque básicamente estas tres nociones semánticas que les acabo de explicar son muy fáciles y yo las puedo verificar haciendo la tabla de verdad de la fórmula. La última columna, la columna crucial, me va a mí a decir qué tipo de fórmula es, si es tautología, si es contradictoria o si es contingente. Entonces, hasta aquí le dejo por ahorita. Vamos a ver en el próximo video las otras tres nociones semánticas. Muchas gracias.